Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Palmeras, bailes y color, de la rumba cubana a los ritmos afro, la sensualidad húmeda y tropical, mambo, cha-cha-cha, tango, boleros, con rimas inolvidables, fruto de la pasión. De los gramófonos a la pantalla grande del cine. Bachata, merengue, salsa. El episodio de hoy viene con las maracas puestas para conversar de coleccionismo de música latina. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al podcast del coleccionista. El episodio 68, en numeral el 68, suena latino. José Arteaga es el conservador de la colección Gladys Palmera, la mayor recopilación de música latina. Hola José, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Bueno, pues muchísimas gracias a Todo Colección por la invitación a participar en él. Yo como representante de todo el equipo de Colección Gladys Palmera estamos encantados de estar aquí y poder responder de cualquier manera a las inquietudes. Fíjate, José, San Lorenzo del Escorial es famoso por el monasterio herreriano, una biblioteca magnífica, Panteón Real, y también, y esto es lo que nos sorprende, la colección Gladys Palmera, la mayor recopilación de música latina. Pues mira, es una cosa un poco curiosa si se mira desde lejos, pero cuando tú te acercas a las instalaciones descubrirás que es un trozo del Caribe metido en medio de la sierra madrileña. La colección está en una villa con diferentes dependencias. Cada una de esas dependencias está invadida por la música. Entonces, cada una de esas dependencias, y gracias a la labor de su fundadora Alejandra Fierro, tiene una ambientación tropical, una ambientación caribeña. Entonces te vas a encontrar no solamente con la música en sí misma y con la conservación de todas estas obras, sino además con una decoración que tiene que ver con la cultura y con el arte pictórico del Caribe, especialmente de Panamá. Porque te cuento que también Gladys Palmera tiene una escuela de música para niños en Portobelo, en una de las regiones más deprimidas de Panamá. Panamá, Promundi, Beneficio, creo que es el lema del país. Preciosa localidad centroamericana y mucho más que el canal. Por cierto, José, háblanos de Alejandra y su labor de custodia de la música latina. Alejandra Fierro Eleta comenzó en la música siendo locutora en uno de los primeros programas que hubo sobre música latina en los años 80. Pasó por diferentes emisoras de radio hasta que tomó la decisión de hacer su propia emisora de radio. Entonces, esta estación comenzó a funcionar en Esplugas de Llobregat hacia el año 99 en los alrededores de Barcelona. Emitía FM para Barcelona. Con el paso del tiempo fue llegando a las FM de Valencia y de Madrid. Y luego se tomó la decisión de concentrarlo todo en un solo estudio y en un solo centro de operaciones en San Lorenzo del Escorial. ¿Por qué razón? Porque paralelo a todo ese trabajo radiofónico se iba construyendo una colección de música. Al comienzo, como la radio nació en la época del boom del CD, pues todo era CDs, pero poco a poco fue dando el salto hacia el vinilo y se empezó a trabajar exclusivamente con los vinilos hasta hoy, que ya ha tomado otras dimensiones. El estereotipo de los bailarines playa y maraca no hace justicia a la gran riqueza musical y variedad de estilos de la música en Sudamérica. Por supuesto, mira, estamos hablando que Colección Gladys Palmera es música latina, pero específicamente es música afrolatina. Eso quiere decir que es la que tiene una influencia africana más decisiva, especialmente la música del Caribe, donde está concentrado casi todo. Por esto te quiero decir que aunque se tengan cosas de tango, por ejemplo, no está todo el tango.
aunque se tengan cosas de Brasil, no está todo Brasil, y así sucesivamente, porque la panorámica es absolutamente impresionante. Bueno, en América está Jamaica, y Jamaica es todo reggae. Bueno, reggae desde los 70, pero antes de eso estaba calipso y ska y demás ritmos, pero esos particularmente no los tocamos tanto como si la música de las Antillas hispanoparlantes. En el episodio 23 del podcast de Todo Colección entrevistamos a Carlos Ballester, una eminencia en rescatar y restaurar las primeras grabaciones de flamenco. Con la música latina, ¿cómo es la diversidad de soportes? Mira, te lo describo de la manera como está repartido en las diferentes salas. Cuando tú entras a la sala principal, tú te encuentras con unos aproximadamente 60,000 vinilos de 12 pulgadas, o sea, el long play tradicional puro y duro, con sus grandes carátulas y todo eso. Bien, a continuación entras en una pequeña sala donde están los CDs, entre 35,000 y 40,000, estoy hablando de cifras globales, que están en unos cajones especiales. Y a continuación hay una tercera sala donde están combinados los discos de 45 revoluciones por minuto y los de 78 pizarra. Pero aquí comienzan ya las variaciones particulares. Los discos de 78 también hay grabaciones Edison, que eran unos discos de 78 que tenían un grosor particular y un peso enorme, porque eran experimentos que se hacían en su momento con los vinilos. Cuando el vinilo comienza su historia, todas las grandes empresas comienzan a hacer diferentes experimentos, tanto de tamaño como de grosor, como de resistencia, como de materiales. Y eso permite que haya una enorme variedad de 78, aunque no una gran cantidad de copias de cada uno de ellos. Bien, dicho esto, también tenemos 16 pulgadas, que son unos discos enormes, 10 pulgadas, que son una tendencia de EP, por así decirlo, que tuvo una gran difusión en los años 50 y después dejó de hacerse porque no tenía ventajas comerciales. Y por supuesto, masters, discos originales grabados en metal y test pressing, que eran las primeras copias de cada una que salían de las fábricas. Dicho esto, la diversidad de soportes es enorme, sin hablar de cintas, de cassette y diferentes otros tipos de soporte. Nos comentabas cómo está dispuesta la colección. ¿Se puede visitar la colección Gladys Palmera? Se puede visitar. Lo que pasa es que nosotros estamos en el tránsito de colección a fundación. En el momento en que tengamos ya todas las características de una fundación, pues comenzaremos a dar una apertura paulatina al público. En este momento solo es pues quien nos pide un favor exclusivo de hacer una visita, pero no tenemos unas visitas guiadas como las podremos tener dentro de un tiempo cuando ya estemos afianzados en ello. José, tú eres el curador de la colección y como centro de documentación, ¿cuál es tu labor? Yo soy un poco el enlace entre las dos empresas que constituyen Gladys Palmera. Por un lado está la radio, por supuesto, en la cual yo soy el editor general, y por el otro lado soy el curador de la colección. Y la forma como la colección se integra a la radio como medio de comunicación para dar a conocer todo ese mundo, pues pasa por mis manos, a través de artículos, a través de podcasts, a través de playlists, a través de exposiciones virtuales, de fotografías y demás. Entonces, yo no tengo una formación académica de fonotecario, porque esto es algo que yo comencé a hacer de forma autodidacta y he venido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, poder hacer los diseños de las estanterías, los espacios, el tipo de madera, la forma en que se embolsa, procesos de limpieza, la búsqueda y catalogación y todo esto se ha ido aprendiendo sobre la marcha y sobre la misma manera en que ha ido evolucionando y creciendo la propia colección. Entonces mi labor, por un lado es virtual y por el otro lado es física, pero es una labor muy agradable, no te puedo mentir. Contáis con obras únicas y sobre todo en este tipo de música, en los primeros años del disco las ediciones eran muy limitadas. Sí, hay obras únicas sin duda y como tú dices, las ediciones muy limitadas. Fíjate, te voy a contar un caso que es el caso de los discos de 45 revoluciones. Hubo un tiempo, ponle tú, años 50, incluso años 60, en que
No todos los músicos tenían acceso a las grandes casas discográficas. Estas casas discográficas, por supuesto, fichaban a la gente que, por así decirlo, eran los top. En Cuba, por ejemplo, Benny Moré. En Puerto Rico, Daniel Santos. En Nueva York, Tito Puente, claro. Pero esos pequeños músicos, esos que comenzaban, ¿cómo llegaban a esas casas discográficas? Tocaban la puerta, pero por supuesto, o bien no tenían el suficiente respaldo, o bien no había capacidad para grabar. Entonces, ¿qué hacían? Grababan unos discos de 45 con 3 o 4 copias y esas las repartían a las diferentes jukebox que habían en pequeños bares, tabernas o sitios donde se pudieran escuchar. Era su manera de promocionarse, de decirle al dueño del establecimiento, oye, aquí está mi música, si te gusta, pues entonces me contratas a mí y yo te puedo tocar esta noche. Y así sucedían las cosas en ese tiempo. Bien, 3 o 4 copias o 12 copias o las que fueran hacen que con el paso del tiempo, más de medio siglo después, pues sean muy difíciles de encontrar. Pues nos hemos puesto a la tarea de rastrear todas esas ediciones precarias, individuales de discos de 45 y estamos tratando de encontrar la versión en mejor estado físico posible de cada una de esas copias. Hay muchas que desaparecieron tristemente y hay otras que ni siquiera los músicos que viven aún las recordaban como algo que hubieran hecho, copias únicas. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. ¿Y cuáles son los países y géneros más representados? Lo digo porque Sudamérica y las islas del Caribe tienen unas extensiones y una potencia demográfica gigantesca. Hay algunos países que obviamente pues tienen mucho que ganar. Primero Estados Unidos. Es lógico que al ser epicentro de una industria discográfica, pues todo el mundo acudió allá a grabar. Entonces, pues el enorme volumen de discos pues está representado aquí. En 1895 pues ya estaban desarrollando cosas. El segundo país, podría decir yo a nivel de cantidad, que puede ser México. México fue a mitad del siglo XX el epicentro de una gran industria, no solo discográfica, sino también cinematográfica. Había un gran poder económico en México y por allí pasaban casi todos los grandes artistas para poder hacer sus grabaciones y sus presentaciones en vivo. El tercer país es Cuba, porque la potencia cubana antes de la revolución en este sentido fue enorme por la gran cantidad de músicos y de orquestas que hubo. Era algo absolutamente innegable, aunque fue en un periodo de tiempo muy breve, porque el desarrollo de la industria discográfica y el fin de la revolución pues fue menos de una década, por así decirlo. El siguiente país es Colombia, fue muy potente especialmente en los años 60. Y de ahí en adelante está un poco repartido por diferentes países y cada uno de ellos pues tiene una forma y un estilo y unas orquestas distintas. José, ¿y las piezas más exóticas o raras? Bueno, hay diferentes. Cada pieza tiene una historia, por supuesto, pero bueno, te voy a contar una en particular. Arsenio Rodríguez. Arsenio Rodríguez es el padre del son cubano y uno de los personajes más legendarios de la música donde quiera que las haya. Hay muchísimas biografías escritas sobre él y es uno de los pilares del coleccionismo en general. Cualquier cosa de Arsenio Rodríguez en el mundo del coleccionismo está muy bien valorado. Bien, Arsenio Rodríguez trabajó en Estados Unidos, siendo cubano él, a finales de los años 40 para la RCA Victor. A finales de los años 40, el mundo estaba apenas saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el volumen de producciones de vinilos se redujo enormemente porque tenían que destinar el material para fabricar esos vinilos para la fabricación de cascos y de materiales bélicos para el ejército americano. Entonces, claro, cuando las casas discográficas como la RCA o la Brunswick o la Columbia querían hacer ediciones, pues tenían que acudir a no solamente a otras combinaciones de materiales, de mezclas para producir esos vinilos, sino también a veces les tocaba, pues bueno, con lo que hay. Entonces, hay vinilos de diferentes colores porque no encontraban el negro porque estaba agotado por todo ese uso que se le dio durante la guerra.
Entonces hay vinilos verdes de Arsenio Rodríguez de 78 revoluciones que son muy raros, porque no solamente se hicieron pocas copias, porque se hacían con los poquitos productos que quedaban allí, sino que también se agotaron muy rápidamente, precisamente porque desde entonces se les dio ese valor. El disco verde de Arsenio Rodríguez, por ejemplo, es una rareza, pero no es la única rareza que hay en colección Gladys Palmera. La música latina tiene influencias de África y de Europa. ¿Y cuáles son los estilos que más han influenciado? Cada época tiene un momento determinado. Por ejemplo, los años 50 fueron los años del cha-cha-cha y del mambo. Los años 30 y 20 fueron los años del tango. Los años 60 fue una diversidad enorme. Fue la época del bugalú, del bossa nova, y los años 70 fueron de la salsa. En ese tipo de géneros musicales que a su vez derivaron en ritmos y a su vez estos derivaron en diferentes estilos. Yo creo que la música europea tuvo una influencia decisiva en los comienzos de todo esto, y la música africana sin duda también en los comienzos. Con el paso del tiempo volverían a encontrarse, un poco más temprano con África, un poco más tarde con Europa. ¿Cómo es el momento de la música latina en España? Te lo digo porque los boleros, habaneras, el merengue, incluso nuestra copla, ha sufrido durante años los embates del pop rock en inglés. Bueno, el momento de la música latina en España es el mejor momento de la historia. Te lo digo porque hasta hace algunos años, hasta comienzos del siglo XXI, el músico latino era un convidado más de los festivales que se hacen, por ejemplo. Hablemos de España exclusivamente. Los festivales de música en España casi todos se centran en el verano, así entre junio y julio están casi todos. Bueno, todo tipo de festivales, siempre los músicos latinos eran acompañantes de otros, teloneros de otros. Pero la cosa se ha invertido y han empezado los músicos latinos a ser cabezas de cartel, con lo cual comienza otra manera de ver las cosas. Ya es el artista latino al que primero se le echa la mano para traerlo a un festival a España, y es sin duda pues la pieza más valiosa. Esto que ha provocado con el pop rock en inglés, por ejemplo, que las cosas se dividen, se fragmentan, de la misma manera que sucedió con los premios Grammy, que tuvieron que hacer unos nuevos premios Grammy exclusivamente para lo latino, pues lo mismo ha sucedido con los festivales de música en Europa, que se especializan unos en una cosa y en otra. Y aún así, dentro de los festivales de pop rock en inglés, la participación de músicos latinos es decisivamente importante. Sudamérica, con una geografía tan montañosa, allí sucede lo mismo que aquí. Cada país o región tiene su estilo, acordeones y vientos propios. Claro, ahora que dices acordeones, por ejemplo, mira el caso colombiano. Colombia tiene 5 regiones geográficas. Colombia es 3 veces el tamaño de España, 3 veces más grande que España. Tiene 5 regiones geográficas. Una de ellas es, por ejemplo, la selva amazónica. Otras son los llanos orientales. Otra es la costa del Caribe. Otra es la costa del Pacífico y el otro es el interior, que son los Andes. Cada una de esas regiones produce al menos unas 20 variedades de músicas, con lo cual estamos hablando de más de 100 estilos musicales. Y algunos de esos estilos se han convertido en verdaderas expresiones naturales del país y que han trascendido más allá. Uno de ellos, la cumbia. La cumbia es típica de la costa caribeña colombiana y, sin embargo, ha comenzado a hacerse durante el siglo XX en Argentina, en Chile, en Perú y en México, y han desarrollado sus propias formas de hacer cumbia. Y hoy hay cumbia mexicana, cumbia chilena, cumbia argentina, de una manera completamente variada. Entonces, es sin duda lo que dices tú, cada país, cada región tiene su estilo, y en este caso en particular ha permitido que se universalice, porque tiene que llegar a diferentes partes. Y lo de las islas, cuestión aparte. Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico. Sí, claro, por supuesto. Las islas, mira, yo tengo un libro que se llama Música del Caribe, lo escribí en el año 93, y en él daba cuenta de que
solamente en la cuenca caribeña existen 130 ritmos. Y de esos 130 ritmos, la gran mayoría están concentrados, por supuesto, en las islas más grandes, que son Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico. Lógicamente, algunos de esos ritmos han trascendido en la historia más que otros, y otros sencillamente se han quedado dentro del campo del folclore. Pero eso demuestra de que existe no solo variedad, sino también una tradición histórica muy importante. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de todo colección, solo para usuarios registrados. Hay un espíritu muy fraternal en la música latina. Sí, hay un espíritu fraternal, pero te voy a contar una cosa, una historia. Mira, durante los años 70 hubo un género que explotó como el de mayor trascendencia en su momento de la música latina, que fue la salsa. La salsa salió de los barrios latinos de Nueva York en una época en que también estaba surgiendo el rhythm and blues que dio pie a la música disco. Estaba en su momento el free jazz y todas las experimentaciones de Miles Davis. Entonces, estos músicos que estuvieron tan de moda, como por ejemplo Wanna Fire, Kool and the Gang, los propios Jackson 5, en fin, todos ellos compartían escenario con los músicos latinos, llámense Ray Barretto, Willy Colón, Héctor Lavoe, Celia Cruz, y esas bandas no solamente compartían escenas y establecimientos y salones de baile, sino también que estaban ahí diciéndose a sí mismos, óyeme, me gusta cómo suenan tus congas, ¿por qué no me las prestas para mi show? Ah, y a mí me gusta cómo suena tu guitarra eléctrica, ¿por qué no me la dejas a mí? Y entonces comenzaban a compartir cosas y empezaba a darse y a desarrollarse una música pues muy potente. Con esto te quiero decir que no solamente ha habido espíritu fraternal entre los propios músicos latinos, sino también entre los músicos en general, porque es indudable de que no hay nadie que valore mejor tu trabajo que otra persona que hace tu mismo trabajo. Sucede con el deporte, sucede con el periodismo, que es lo importante y sabemos el trabajo que hay detrás. Así que sí, espíritu fraternal. Nos consta. Nos mencionabas el papel de Miami y Nueva York. Sí, Miami y Nueva York fueron dos epicentros fundamentales para el desarrollo de la música porque, te lo decía hace un momento, pues bueno, la industria discográfica pues se desarrolló mucho allí. El poder económico y adquisitivo de Estados Unidos pues ha sido muy grande y estas dos ciudades en particular han sido centros de acogida gigantescos para los músicos latinos. Nueva York especialmente, más que Miami, porque en Nueva York, ya sabes, siempre existe el mito de la Gran Manzana como el lugar donde si triunfas allí, ya triunfaste en el mundo. Bien, la rumba a comienzos del siglo XX. A continuación llegó la moda del mambo por parte de la segunda generación de latinos allí. Después llegó la salsa por la tercera generación de latinos y así sucesivamente. Lo que sucedía en Nueva York se reflejaba también en ventas, en comercialización, en estilos, en formas de hacer la música en las otras ciudades de América Latina. Y Miami pues ha tenido unos momentos de gran brillo, como por ejemplo los años 80, y siempre ha tenido pues una gran incidencia en lo que es el éxito para las estrellas de la música latina. José, ¿la colección sigue creciendo? La colección yo siempre lo defiendo como algo que está en constante transformación. Te hablaba de cifras globales, long plays y cosas así, porque no tengo la cifra exacta porque siempre está creciendo. Tenemos una persona que se llama Tommy Maney, que es el encargado de las adquisiciones de la música. Ya hace mucho tiempo que nosotros tenemos controlado lo que queremos tener. No queremos tener todo, queremos tener lo mejor de la música latina, pero por supuesto queremos llenar huecos. Queremos saber que una casa discográfica como SMC, Spanish Music Center, nos hace falta la referencia número 1033, pues queremos buscarla, ¿no? Entonces, de Pirlis de México, por ejemplo, sabemos que grabó tal persona, que grabó Bola de Nieve con Agustín Lara en el año X, pues bueno, queremos buscarlo y entonces hay una persona que está encargada de eso exclusivamente. Por eso, la colección sigue creciendo.
Nos consta, son cerca de 70 secciones que van del afrocubano a las zarzuelas. Es algo impresionante el catálogo que tenéis. Te quería decir, José, estos días, fíjate, ha salido un estudio científico en el que se comentaba que el reggaetón estimula más áreas del cerebro que una sinfonía de Beethoven. Bueno, mira, me parece curioso, pero no me parece tan extraño. Si nos atenemos a que los bailes modernos son maratones atléticas que te impulsan a quedar absolutamente agotado y desgastado después de bailar una sola canción, pues no me extraña que estimule muchas áreas, ¿no?, de concentración del cerebro. Ahora, el peligro que tienen estas afirmaciones es que pueden dar lugar a entender de que el reggaetón puede ser más importante que la sinfonía de Beethoven, y eso sin duda no. Cada música cumple un papel en la historia. Cada trozo de nuestra historia ha tenido una música que la ha representado y hay razones para que determinado tipo de música hayan surgido en el momento adecuado. El jazz, por ejemplo, el pop, el swing, tuvieron un momento muy particular y también estimularon muchas áreas del cerebro en su momento con sus formas de baile, con sus formas de interpretación y con la manera como se estaban desarrollando. El jazz latino, por ejemplo, el jazz afrocubano que nace en 1947 con Mario Bauzá y los afrocubanos de Machito. Claro, imagínate tú, unas grandes orquestas, unas verdaderas big band que obligaban unos arreglos específicos para cada uno de los 20 instrumentos y que la orquestación hiciera que cada uno de esos 20 instrumentos sonara de forma armónica, es una estimulación del cerebro enorme. Y si encima de eso tienes a unos bailarines que derrochan energía por doquier y constantemente, pues entonces tienes muchas más áreas estimuladas en el cerebro. Yo creo que cada música obedece a un momento de la historia y nada más, sin entrar en críticas. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Sabio criterio. Nuevas tendencias en música latina que están despuntando y se incorporan a la colección de Radio Gladys Palmera. Hay una que nos ha llamado mucho la atención en los últimos 2 años, que es la folktrónica. La folktrónica es coger las músicas tenidas en cuenta un poco menos por parte del mundo latinoamericano, que son las músicas del folclore andino suramericano. ¿Por qué? Porque básicamente la música latina se ha vendido hacia el mundo como una música de baile, de buena energía, de manifestación alegre. Pero hay canciones tipo grandes trovadores donde el baile tiene menos importancia. Lo que importa es lo que están contando, lo que están evocando, la melancolía, un poco la tristeza. Bien, todo eso ha venido a ser recogido por nuevos artistas que son sobre todo DJs, mezcladores, gente que conoce muy bien el papel de la música electrónica y han comenzado a hacer mezclas y fusiones. Todo eso se denomina folktrónica, que es una tendencia al alza en el mundo y es uno de los puntos más altos que tiene la música latina hoy en día. Seguimos con las novedades. José, nuevos proyectos. Bueno, tenemos uno que comenzó a finales del año pasado, poner a la colección Gladys Palmera en conocimiento de las personas. Claro, lo hemos hecho a través de la página web, está bien, y estamos muy satisfechos por ello, y la verdad es que han logrado muchos propósitos, pero también queremos que la gente lo tenga en sus manos. Entonces comenzamos una línea editorial. El primer libro de esta línea editorial se llama Cha Cha Cha. Y hemos hecho un libro tipo Taschen de carátulas. Recogimos 800 carátulas, las metimos en 416 páginas y entramos a clasificarlas por diferentes estilos de arte gráfico, de fotografía, de ilustración, de diseño, de tipografía, y lo dividimos en 4 grandes categorías, que son la historia, el baile, el papel de la mujer y el diseño y tipografía. Entonces, queremos seguir con ese tipo de proyectos, no solamente alrededor de ritmos y carátulas, sino también de contar crónicas, entrevistas, artículos, cosas que permitan a la gente ambientar o darle un marco de acción
a toda esa música maravillosa que hay allí. Esos son nuestros proyectos. Llega el momento del minuto de oro o el consejo para el coleccionista. La música está viva. Los vinilos son seres vivos, aunque ustedes no me lo crean. Yo una vez traje 2 maletas de discos de 78 desde Queens hasta San Lorenzo del Escorial, y cuando quise abrirlos por el afán y la emoción de quererlos ver en el momento, se me partieron en la mano, se me quebraron en la mano, a pesar de todos los cuidados que tuve durante el viaje, porque los discos necesitan un proceso de adaptación de esa humedad tan feroz de allá a un clima tan seco como el de acá. Con esto quiero decir que hay que tratarlos con mucho cuidado, no solamente los discos de 78, sino en general todos. Hay que limpiarlos, hay que buscar una bolsa interior adecuada, una bolsa exterior adecuada, y hay que ponerlos muy bien en su sitio. Conservarlos es una forma de preservar nuestra historia. José, muchas gracias por habernos atendido en el podcast de Todo Colección. Te deseamos mucha salud, mucha suerte y larga vida a la música latina y a la colección Gladys Palmera. Y larga vida a Todo Colección. Nosotros encantados, como te digo, de estar con ustedes, de compartir con ustedes el cariño por la música. Eso es lo que nos une definitivamente. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía. No te vayas, por favor, que ahorita mismo llega Rosalía Romero, con las novedades y grandes éxitos del coleccionismo de música latina. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? La riqueza de estilos de música en Hispanoamérica es inabarcable. Bachata, bolero, bossa nova, cha-cha-cha, cumbia, mambo, merengue y reggaetón. No podemos dejar aparte la creatividad del rock latino, la rumba, la salsa o la samba. Según los expertos, el término música latina se popularizó en las emisoras de radio estadounidenses durante los años 50 para diferenciar los ritmos afroamericanos de los afrolatinoamericanos. Tienen en común estas composiciones y estilos tan idiosincráticos el uso de lenguas latinas como el español y el portugués. Como nos ha comentado nuestro invitado José Arteaga, curador de la colección Gladys Palmera, los discos de vinilo de música latina históricos son muy valorados por sus tiradas cortas. De ahí que se abonaran 300 € en subasta por un LP de Joe Lewis titulado Latin Caribbean, editado por el sello musical RCA en la isla de Trinidad. Otro lote con 33 LPs de vinilos temáticos dedicados al jazz, blues y bossa brasileña ha sido subastado por 202 €. En Todo Colección hay más de 36.000 lotes de música latina entre CDs, casetes, libros, pósters, autógrafos, revistas y publicaciones. Un coleccionismo que engancha y crece día a día. Por eso, para guiarte en tan frondosa variedad, te aconsejamos que uses los filtros adecuados por título del álbum, nombre del intérprete o grupo para afinar tus búsquedas en Todo Colección, donde viven los mejores recuerdos musicales. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado el soniquete, dedícanos un me gusta o un comentario. Y también te agradecería que te suscribieras al podcast del coleccionista. Ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto en que te cuides y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos, en esta ocasión, más disfrutables y bailables. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.